Bienvenidas y bienvenidos al curso de programación con el lenguaje Ring. Estructura y sintaxis. Variables. Introducción. En este capítulo se presentan los fundamentos del manejo de variables en Ring. A lo largo del mismo se aborda cómo Ring trata las variables como contenedores de valores reales, cómo el tipo se determina dinámicamente según el contenido asignado y cómo una misma variable puede evolucionar a lo largo del programa sin necesidad de declaraciones previas. También se introducen conceptos clave como la copia profunda, que garantiza independencia entre datos al asignarlos, y la conversión implícita, mediante la cual Ring adapta automáticamente los tipos cuando las operaciones lo requieren. Estructura y sintaxis. Variables. Tipificación dinámica. En Ring, crear una variable es tan simple como asignarle un nombre y un valor. El tipo de la variable depende del valor asignado y puede cambiarse más adelante usando el mismo nombre. Sintaxis básica: nombre de la variable igual valor. A continuación, veremos diferentes usos de variables. En el primer ejemplo, se crea e inicializa con un valor numérico a la variable edad. En el segundo lo mismo, pero a una variable de cadena con el valor Ana. En el tercer ejemplo vemos cómo la variable x, de tener un valor numérico 10, cambia a otro de cadena hola. Estructura y sintaxis. Variables. Copia profunda. Podemos usar el operador de asignación igual para copiar variables. Esto permite copiar valores como cadenas y números. También podemos copiar listas y objetos completos. El operador de asignación realiza una duplicación completa. El código comienza creando un vector llamado lista con 5 elementos, 3 números y 2 cadenas. Luego, mediante el operador de asignación igual, se crea una segunda variable llamada lista2 que recibe el valor de lista. El operador de asignación realiza una duplicación completa del contenido, de modo que lista2 obtiene una copia independiente de la lista original. Después, la variable lista se reasigna a una lista vacía. Esto significa que lista deja de apuntar a la lista original y ahora contiene 0 elementos. Sin embargo, como lista2 recibió una copia completa, sigue conservando los 5 elementos iniciales. Estructura y sintaxis. Variables, conversión implícita. Para concluir este capítulo, abordaremos una característica muy potente del lenguaje: la capacidad de convertir automáticamente números y cadenas utilizando el operador más. Dependiendo del contexto, Ring decidirá si debe sumar valores matemáticamente o unir cadenas de texto. La regla de oro en Ring es el orden de los operandos. El lenguaje observa el primer elemento de la operación, el de la izquierda, para decidir cómo comportarse. Si comenzamos con un número y le sumamos una cadena, Ring intentará convertir esa cadena en número y realizar una suma aritmética. Por el contrario, si comenzamos con una cadena y le sumamos un número, el lenguaje convertirá el número en texto y realizará una concatenación. Veámoslo en la práctica. Primero, definimos x como el número 10, y como la cadena de texto 20. Al ejecutar sum igual a x a y, como x es un número, Ring trata a la variable y como si fuera el número 20. El resultado será 30, un valor numérico. Sin embargo, en la siguiente línea, msg igual a la suma es más sum, el primer elemento es una cadena de texto literal. Por tanto, Ring convierte automáticamente el valor numérico 30 en texto,
para poder unirlo a la frase. El resultado final, en MSG, será una cadena de caracteres completa. Como vemos en la salida, esta flexibilidad nos permite escribir código más limpio sin necesidad de usar funciones de conversión manual, constantemente. Fin de este capítulo. Hasta el próximo. Que sean muy felices. Saludos cordiales de Antonio Ferrer Sánchez. Mensaje legal. Algunas imágenes, textos, sonidos y otras creaciones multimedia que aparecen en este audiovisual han sido extraídas de Internet sin ningún aviso de copyright incorporado en ellas. Tales productos se reconocerían propiedad legítima de sus autores o dueños siempre que puedan demostrarlo oficiosamente, y se retirarían inmediatamente. La Directiva 2001/29/CE de la Unión Europea armoniza los derechos de autor y otros derechos relacionados en la sociedad de la información actual, el derecho de reproducción, el de comunicación pública y el de distribución. Respecto a la protección de estos derechos, la directiva establece una clara excepción. Se permite el uso de materiales audiovisuales en el ámbito de la enseñanza, siempre y cuando tenga por objeto el uso con fines ilustrativos y se cite la fuente, incluyendo el nombre del autor, en este caso, este mensaje. La aplicación de esta normativa en España se traduce en la Ley de Propiedad Intelectual reformada en 2015 que especifica y concreta este uso y la protección de derechos.